Buenas tardes, mis queridas doctoras y doctores. Es el doctor Jorge Eliezer Mantilla Mijares en la materia seguridad y defensa. En esta oportunidad vamos a continuar con el módulo 2 correspondiente a las características histórico-políticas que definen el concepto de seguridad y defensa. Como lo dije anteriormente, voy a tratar de resumir esta exposición para contribuir con nuestra formación y comenzar la interacción del intercambio de saberes. Bien, una vez que, como se dijo en la exposición anterior, de los países latinoamericanos y caribeños que consiguen su independencia, cada una de estas nuevas naciones tienen el derecho natural de la defensa y la seguridad. Defensa y seguridad que van a ser caracterizadas de manera específica en cada uno de los casos. Sin embargo, a pesar de que tienen algunas características generales, estos países, más adelante vamos a hablar sobre la influencia que tuvo la doctrina de seguridad y defensa norteamericana para todo nuestro continente, más allá de nuestro mundo. Pero vamos a comenzar ahora en características generales que se pueden presentar en esta seguridad y defensa. Una de ellas es que los estados tienen el legítimo derecho del monopolio de la fuerza, tanto para su defensa como para su seguridad. Otra de las características es que tanto la seguridad como la defensa tienen su basamento legal que les permite a estos estados, por supuesto, enmarcarse en lo que es la legítima seguridad y defensa de cada uno de ellos. Cada una de ellas se sustentan tanto en lo interno como en lo externo, en su contrato social, en la parte interna, por supuesto, para su seguridad, y en el derecho internacional público para su defensa. Ya más allá sobre lo que es el relacionamiento de las instituciones internacionales que se encargan para tal fin o que median para tal fin, pero eso va a ser discusión de otro tema que lo vamos a ver más adelante en los siguientes módulos. Cada una de estas, seguridad y defensa, son empleadas tanto lo interno y lo externo con sus características específicas, las cuales cada una de ellas también requieren para ello una preparación académica de los funcionarios que van a estar, incluidos o incuncisos dentro de este proceso de seguridad y defensa. También se requiere un proceso, una estructura burocrática, que en cada uno de los países tendrá una estructura mayor o menor, que para el proceso de seguridad y defensa, así como un presupuesto destinado para tal fin. La educación y la formación de estos profesionales y la capacitación de cada uno de ellos va a ser caracterizada por los objetivos nacionales, los objetivos de altos intereses de cada uno de los países establecidos, por supuesto, en su carta magna, como es el contrato social. Asimismo, el empleo o la infusión de los elementos característicos para la seguridad y defensa en muchos casos se ha visto incluida o se han ligado. Cuando quiero decir esto me explico mejor. En el caso de Venezuela, en el mal llamado Caracazo, se visualizó como en el periodo democrático denominado Cuarta República, en ese entonces el presidente Carlos Andrés Pérez empleó a la Fuerza Armada, que estaba destinada para la defensa entendiéndose la defensa a lo externo, utilizó la Fuerza Armada para la represión del pueblo, donde hubo una mortandad enorme. Entonces, cuando se emplean, en muchos de los casos, cuando se emplean las fuerzas o los entes encargados para la defensa en la seguridad interna, pues el resultado mayoritariamente, en vez de ser positivo, es todo lo contrario. Lo hemos visto también en otros países latinoamericanos, ejemplo el caso de Colombia, como ha empleado la Fuerza Armada, en los casos de los seropositivos, que son más que gente del pueblo, que los uniforman, los visten de guerrilleros para simplemente tener prebendas militares. En estos casos, las Fuerzas Armadas, como lo dije anteriormente, y los entes encargados para tal fin, son los llamados para la defensa. Me voy a permitir leerles brevemente, en el caso de lo que es la diferencia entre defensa y seguridad en los países latinoamericanos. Voy a utilizar o emplear solamente 3 casos elementales.
para caracterizar lo que significa defensa y lo que significa seguridad. En el caso de Argentina, me permito leerles lo que significa para Argentina, qué significa la defensa. Argentina, la defensa nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la nación para la solución de aquellos conflictos que requieren un empleo de las Fuerzas Armadas en forma disuasiva o efectiva para enfrentar las agresiones de origen externo. Tiene por finalidad garantizar el modo permanente de la soberanía y la independencia de la nación argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación, proteger la vida y la libertad de sus habitantes. Este en el caso de Argentina. En el caso de Chile, continuamos con la defensa. La defensa nacional es el conjunto de medios, materiales, humanos y morales de una nación, que una nación puede oponer a las amenazas de un adversario en contra de sus intereses, principalmente su soberanía e integridad territorial. Su propósito es alcanzar una condición de seguridad externa, tal que el país pueda lograr sus objetivos, libre de interferencias exteriores. Es una función intransferible del Estado. Contribuye a la seguridad del país por medio del empleo legítimo de la fuerza, la disuasión y la cooperación internacional. Eso es sacado del libro de Defensa Nacional de Chile, y de Argentina fue sacado de la Ley de Defensa Nacional. En el caso de seguridad, para Argentina, se define como seguridad interior a la situación de hecho basada en el derecho en el cual se encuentran resguardados la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, de sus derechos y garantías, y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo republicano y federal que establece la Constitución Nacional. Esto es sacado de la Ley de Seguridad Interior. Y en el caso de Chile, ¿qué significa para Chile? Seguridad. La seguridad consiste en una condición que se desea establecer para que se realicen los fines del Estado y de la nación, particularmente los del desarrollo social y económico, extraído del libro de Defensa Nacional de Chile del 2010. Si bien es cierto que cada uno de los países o naciones tiene una definición, puede ser a veces congruente, de lo que significa la seguridad y defensa, es bastante difícil o valiente ejemplarizar o categorizar o conceptualizar realmente lo que significa seguridad y defensa, ya que cada país tiene sus propias características de su propio desarrollo histórico, por supuesto. Entonces, en el caso de Venezuela, me permito leer solamente, en el caso de Venezuela, ¿qué es la defensa? En el caso de Venezuela es defensa integral. La defensa integral es el conjunto de sistemas, métodos, medidas y acciones de defensa, cualesquiera sean su naturaleza e intensidad, que en forma activa formule, coordine y ejecute el Estado con la participación de las instituciones públicas y privadas y las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con el objeto de salvaguardar la independencia, la libertad, la democracia, la soberanía, la integridad territorial y el desarrollo integral de la nación. Esto es extraído de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación del año 2002. Y para Venezuela, que es seguridad, la seguridad de la nación está fundamentada en el desarrollo integral y es la condición, estado o situación que garantiza el goce y ejercicio de los derechos y garantías en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, de los principios y valores constitucionales por la población, las instituciones y cada una de las personas que conforman el Estado y la sociedad, con proyección generacional, dentro de un sistema democrático, participativo y protagónico, libre de amenazas a su sobrevivencia, su soberanía y a la integridad de su territorio y demás espacios geográficos. Esto es extraído también de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación del año 2002. De esta manera podemos visualizar que cada país, cada nación tiene su concepto de lo que es seguridad y defensa, extraído por supuesto de sus bases jurídicas, tanto el interno como el externo. Pero sí es cierto que cada nación tiene su basamento legal de lo que es seguridad y defensa. También es cierto que cuando una nación, en el caso latinoamericano, establece lo que es su seguridad y defensa, es tanto el interno como el externo de sus países foráneos, para defenderse, la defensa, de cualquier agresión para los elementos que leímos anteriormente. Pero cuando este país tiene
digamos, un poder económico, militar, tecnológico, diplomático, que abarque mucho más, un elemento más amplio de los países latinoamericanos, en el caso de nosotros los caribeños, ya su seguridad y defensa influye de manera determinante en los demás. En el caso de Estados Unidos, su seguridad y defensa, basado en la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, ha influido de manera determinante desde el siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta nuestros días, en los países latinoamericanos y caribeños, tomando en cuenta solamente Latinoamérica y el Caribe, porque Estados Unidos ha dividido el globo terráqueo en diferentes océanos, con las flotas que tiene destinadas para el control de estas zonas geográficas. En el caso de nosotros, pues, también tenemos una flota destinada para Latinoamérica y el Caribe. Entonces, en el caso de Estados Unidos, su influencia en su doctrina de seguridad nacional ha influido determinantemente en las políticas, inclusive en la imposición de gobernantes para lograr los intereses específicos de Estados Unidos. Estados Unidos, si su seguridad nacional establece que cualquier país, gobierno, en el caso específico, afecta a la misma, pues puede ser objeto de agresión, como lo fue en el caso específico. Me circunscribo en Venezuela para no hablar de otros países. En el caso específico de Venezuela, que en el gobierno de Barack Obama, del expresidente Barack Obama, nos categorizaron a través de un decreto como un país, una amenaza extraordinaria e inusual para los intereses de Estados Unidos. Elementos de la seguridad nacional dentro de su desarrollo que influyeron en Latinoamérica son muchos, de los cuales espero la contribución de sus intervenciones en ustedes en su momento determinado, pero sí es bueno informar o conversar que esto comenzó a través del Destino Manifiesto. Más adelante la doctrina Monroe, de América para los Americanos, la doctrina de seguridad nacional nacida después de la Segunda Guerra Mundial, la lucha contra el terrorismo, y apoyándose con organizaciones internacionales, de las cuales vamos a hablar más adelante, se apoyaron para la invasión y extensión de sus intereses a través del globo terráqueo, en el caso latinoamericano también. Entonces, cada uno de estos elementos podemos conversarlo cuando estemos en línea, con relación a las características específicas de esa seguridad nacional del hemisferio latinoamericano continental, impuesto desde la visión de los objetivos e intereses nacionales de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, esta presentación de las definiciones de seguridad y defensa se las voy a hacer llegar en su momento determinado, y vamos a conversar sobre estas características y estas políticas que definen el concepto de seguridad y defensa para nuestra región, entendiendo que la seguridad y defensa no es solamente el estudio de la defensa contra enemigos externos que afecten nuestra estabilidad, porque hay, en este caso de Latinoamérica y el Caribe, hay elementos muchos multifactoriales que inciden en nuestro territorio, económicos, sociales, culturales, ambientales, de todo tipo. Tenemos los problemas de la gente, de las migraciones, tenemos los problemas de la economía, los problemas de la escasez de alimentos, de combustible, en fin, hay multiplicidad de factores anteriores, presentes y futuros que van emergiendo también y afectan la seguridad y defensa de las naciones, en este caso latinoamericano y caribeño. Espero contar con su participación y nos vemos en la interacción en internet. Muchas gracias.